España, año 1936. Se alza parte del ejército contra el gobierno republicano de la nación. Este episodio provocó un enfrentamiento que terminó en una guerra civil. El gobierno republicano desde 1931 divulgaba leyes contrarias a la religión. En estas fechas se desata una violenta persecución religiosa contra la Iglesia Católica. Los 3 primeros meses de persecución fueron los más sangrientos. Murieron asesinadas más de 6.000 personas entre obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Todos los institutos religiosos sufrieron las consecuencias. En nuestro Instituto de Religiosas de San José de Gerona hubo repercusiones de Cataluña, Valencia y Jaén. Incautaron las casas y expulsaron a las hermanas de las comunidades. 3 sufrieron el martirio, sin juicio ni prisión. En 1963, la superiora general Luisa Costa encargó a Lamberto Fon la investigación sobre el martirio de las 3 hermanas Facunda, Fidela y Josefa. Se publicó una estampa con una oración para pedir su intercesión y un díptico que contenía en el interior una brevísima historia de cada hermana. Cuando se inició el proceso de canonización de la madre fundadora en 1995, las hermanas pedían que se abriera también el proceso de las mártires. Para el año 2000, el Papa San Juan Pablo II promovió el Jubileo de los Mártires del siglo XX, que se celebró con toda solemnidad en el Coliseo de Roma. Dolores Oller nació en Bañolas, Gerona, el 17 de septiembre de 1869 en una familia trabajadora y muy piadosa. El mismo día de nacer fue llevada a la parroquia de Santa María dels Torrents para ser bautizada. Le pusieron los nombres de Dolores Margarita Teresa. Sus padres fueron Lorenzo Oller y Margarita Angelatz. Pasó su infancia y juventud en Bañolas, colaborando en el negocio familiar. Las religiosas de San José llegaron a Bañolas en 1880 para atender a los enfermos del hospital. Dolores reconoció a las hermanas y el servicio que prestaban a los enfermos y quedó maravillada de su manera de actuar. Se sintió atraída por ellas y decidió ingresar en el Instituto de Religiosas de San José. En 1892 ingresó en el noviciado tomando el nombre de Fidela. Hizo su primera profesión en 1894 y la segunda profesión en 1902. Realizó sus servicios a los enfermos en Gerona, Olot, hospitales de Malgrat de Mar, Camprodon y Pálamos, dejando un ejemplo de disponibilidad, cercanía y comprensión. La superiora general Elena Campmol fue a fundar una nueva comunidad en Gandía junto con 6 hermanas para asistir a los enfermos de la ciudad. La superiora fue la hermana Fidela Oller. Se establecieron primero en la calle Valier y después de un tiempo pasaron a la calle Padre Gomar. Los vecinos las recibieron con mucha alegría. Pocos años después, su hermano Doroteo Oller fue a visitarla y se dio cuenta de cómo era una verdadera madre. Una vez acondicionada la casa para servir como convento, se trasladaron las hermanas, siendo muy bien acogidas por los vecinos. Cuando estalló la persecución, las hermanas recibían insultos por la calle. Esto pronto se acabará, y les metían miedo. Cuando llegaban a casa y lo comentaban a la superiora, no se daban cuenta del sufrimiento de ésta porque se quedaba sola de noche en la casa. Siempre la veían serena. Empezaron a hacer destrozos, quemando iglesias, encarcelando curas y frailes, y se incautaron de sus bienes. La madre Fidela pasó a la casa número 14, contigua a la que había habitado la comunidad con la familia del señor Eduardo Tormo, su esposa y sus hijos Eduardo y Vicenta.
Pasaba el día orando ante un niño Jesús que siempre llevaba con ella. Solo bajaba a la hora de cenar para hacerlo con nosotros. Nadie más que el señor Benedicto y las hermanas sabían que la madre estaba allí. La hermana Josefa Monraval nació en Gandía el día 3 de julio de 1901. 2 días después fue bautizada en la parroquia de San José del Arrabal y el día 27 del mismo mes recibió el sacramento de la confirmación. Fueron sus padres Vicente Monraval y Clara Montaner. Josefa pasó su infancia y juventud en su pueblo natal. Josefa, ya de niña, era muy buena, muy piadosa y muy generosa con todos. Un poco traviesa. Su padre la quería mucho porque además era la más pequeña de la familia y la única hija que tenía. Fue también hija de María y después catequista de la parroquia. Un poco más adelante, cuando llegaron las hermanas a Gandía, las hermanas de San José, tuvo mucha relación con ellas, sobre todo con la Madre Fidela. Tenía vocación de ser religiosa, pero su padre no la dejó entrar en ningún convento. Ella lo encomendó al Señor esperando que llegaría un tiempo más oportuno. Siguió frecuentando a las hermanas de la calle Gomar. Su padre inesperadamente muere de una hemorragia cerebral. Un gran disgusto para la familia, un gran disgusto para Josefa, que piensa en su vocación y en el padre que ya no tiene. Pero su madre, la señora Clara, supo sostener toda la familia y llevar adelante este dolor familiar con elegancia y serenidad. En 1931 hace su primera profesión, recordando siempre de aquellos 2 años que había pasado en el noviciado y siempre dando ejemplo y recibiendo ejemplo con las compañeras novicias con las que había vivido estos 2 años. En Villarreal, su primer destino, Castellón de la Plana, se dedica al servicio de los enfermos, como lo hacía toda la comunidad. En 1934 pasa de nuevo a Gerona para prepararse a su última profesión, la profesión perpetua. Aquí se junta toda la familia con ella y celebran una grande fiesta porque constatan que es la señora Clara, que su hija está muy contenta y muy feliz de la decisión que ha tomado en su vida. Después de este hecho, vuelve de nuevo a Villarreal y con más fuerza y más, diríamos, más entusiasmo y caridad, vuelve a asistir a estos enfermos que antes también asistía. La hermana Josefa decidió viajar a Gandía con otra compañera. Ante el peligro que suponía, le decían: «No vayáis, no salgáis, os van a matar». A lo que la hermana Josefa respondía: «Seremos mártires». Cada una se fue con su familia. La hermana Josefa se fue con su madre. A los pocos días quisieron visitar a las hermanas para ver a la Madre Fidela, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que la madre no estaba allí. Le preguntaron a las hermanas y ellas le dijeron dónde estaba refugiada, y fueron a verla. Se alegró mucho de encontrarla y le ofreció la casa de su hermano para poder vivir las dos juntas sin miedo a que les pasara nada. La Madre Fidela no estaba muy de acuerdo y entonces la hermana Josefa trató de convencerla y finalmente ambas se fueron a la casa de su hermano en la calle de Valls, número 15. Allí vinieron los vecinos a saludarlas porque las conocían. La madre de Josefa se encargó de llevarles diariamente la comida. Sor Josefina Navarro, que era una niña, habló con ellas varias veces porque las encontró en las escaleras. Y su sobrina, Sara Monraval, también dijo que había ido a visitarlas 3 o 4 veces. Una noche de verano, a finales de agosto, Gandía es muy calurosa, la gente estaba cenando a la puerta de la calle, de la casa, y sintieron que llegaba un coche. Algunos vieron que era el coche de los milicianos, con la cual todos se escondieron por miedo de que podría pasar alguna cosa. El coche paró a la puerta de las hermanas y preguntaron al señor Aparici, que vivía en el piso de abajo: ¿dónde están las hermanas? Y él les dice: yo no sé que aquí haya hermanas.
le vuelve a decir: ¿dónde están las hermanas o rompemos la puerta? El señor Aparicio no responde. Entonces ellos cogieron escaleras arriba y rompieron la puerta, entraron en el piso. Las hermanas, sin hacer resistencia, le dijeron, se presentaron que eran ellas, era la madre Fidela y la hermana Josefa. Los milicianos le dicen: venimos por ti, pero no queremos llevar a Josefa. Josefa les dice: pues donde va la madre voy yo no la abandono, yo no la dejo sola. Entonces todos, ellos y ellas, bajaron las escaleras al piso de abajo. Llegadas al piso de abajo, trataron con tanta furia a la madre Fidela que le rompieron el brazo y la metieron al coche. No querían llevarse a Josefa, pero Josefa insistía: donde va la madre voy yo. Entonces miraron al señor Aparici, que estaba a la puerta, y le dice: tú, por encubridor y mentiroso, al coche. Y se lo cargaron también. Entonces la gente, recogida de pánico, se retiraban de sus casas mirando por las rendijas para ver lo que pasaba. Cuando vieron que el coche marchó, todavía quedaban guardados para ver en qué terminaba todo aquello, por miedo de que volviera a llegar otro coche. Como vieron que esto no sucedió, pues entonces volvieron cada una a sus casas. El coche salió a la carretera de Valencia, camino de Seresa. Antes de llegar al lugar del martirio, empezaron a discutir entre ellos y le decían: deje bajar al señor José, que este no entiende nada, no comprende ni lo que estamos haciendo nosotros ni lo que está pasando, es un ignorante, déjelo marchar. Y entonces, como discutían entre ellos, uno le abrió la puerta y le dice: vete por el bosque y márchate, no por la carretera, porque estos, si te ven, todavía te disparan. El coche siguió para adelante, camino de Seresa. Llegados a Seresa, encontraron un lugar propicio y se hicieron bajar a Josefa y a Fidela del coche. Las hicieron caminar y ahí mismo las dispararon. A los vecinos oyeron unos disparos, pero aterrorizados no salieron de la casa porque ahí mismo estaban los milicianos y no podían asomarse por miedo de que también a ellos los cogiesen. Entonces, al día siguiente, por la mañana, la señora Matilde, una vecina que había sentido los disparos y un poco de ruidos y palabrotas de los milicianos, le dijo a sus dos hijas pequeñas, de 15 y de 11 años: id a ver qué ha pasado por la carretera, porque he sentido esto, a ver si han matado a una parienta de ella, prima, que estaban esperando, que también era religiosa. Las niñas, sin pensar más, cogieron carretera abajo y fueron hasta que encontraron a las hermanas muertas. Allá alrededor encontraron más gente, ellas estaban en un grande charco de sangre, unos compadecidos de lo que había pasado y apenados, y otros todavía burlándose de ellas, y le daban puntapiés y le decían: levantaos, ¿qué hacéis ahí todavía dormidas? La niña, como su madre le había dicho que quería saber quiénes eran, si era su parienta, la religiosa, fue a darles la vuelta a la cara de las dos religiosas, constatando que ninguna de ellas era la parienta que ellas esperaban. Después de esto, y visto lo que pasaba al entorno, y la miliciana que le estaba vigilando, marcharon otra vez para casa y le dijeron a su madre: a estos asuntos no nos vuelvas a mandar. Quedaron aterrorizadas. La señora Vicenta todavía hoy recuenta esto y dice: en mi memoria está tal y como lo vi aquel mismo día. Cuando las mataron, mi padre y mi hermano, que venían de Seraco de buscar esparto, las vieron tendidas en el borde de la carretera. Mi hermano le dijo a mi padre al ver las dos muertas: mira, esas son las zapatillas que regalamos a la madre Fidela, pero no pudieron parar porque les estaban vigilando. Llegando a Gandía, constataron que era verdad que las dos religiosas habían sido la noche anterior llevadas al martirio. Su madre no supo nada y sus hermanos de lo que había sucedido, y entonces, apenas le fue posible, marcharon para Seresa a ver al lugar del martirio, a ver qué es lo que había pasado. Ya no las encontraron, porque ya entrada la mañana, un camión recogió a los dos cadáveres y los paseó por el pueblo de Seresa, llevándolos al cementerio del mismo. Allá las dejó tiradas
y el enterrador las ató con una cuerda para que un mañana, cuando las tuvieran que desenterrar, fueran reconocidas como las dos religiosas de Gandía. Cuando su madre llegó a Seresa, preguntó a la señora Matilde, porque era la primera casa del pueblo: ¿sabes algo de lo que ha pasado de mi hija? Entonces la señora Matilde la acompañó al cementerio. Ellos le preguntaron al enterrador: nos gustaría llevarlas a Gandía, a mi hija y a la madre Fidela, pero el enterrador, por miedo de que estuviera vigilado, les dijo que no lo podía hacer y no se lo permitió. Ella y sus hermanos, con muchísima pena, volvieron a Gandía. Pasada la guerra en 1939, las autoridades de Gandía quisieron tener todos los caídos por Dios y por la patria y solicitaron a las autoridades civiles las exhumaciones de los distintos cementerios donde habían sido inhumados los cadáveres. Todos los ataúdes de las distintas localidades fueron trasladados el mismo día a Gandía. Se colocaron en la nave de la colegiata semidestruida y el funeral se celebró con toda solemnidad en la plaza de la Scola Pia. Acudió toda la ciudad. Finalizado el funeral, fueron por los féretros y en procesión los llevaron al cementerio de Gandía. Luego de terminado, colocaron cada féretro en un nicho. Nuestras hermanas fueron colocadas en los nichos 3 y 4 de la tercera columna de la derecha. Allí permanecieron durante muchos años. Catalina Margenat nació en Gerona el 6 de septiembre de 1876, en el seno de una familia cristiana y sencilla. Sus padres fueron Domingo Margenat y Rosa Roura. Pasó su infancia y juventud en Gerona con sus padres y su hermana Teresa. En 1896 entró en el Instituto de Religiosas de San José, recibiendo el nombre de Facunda. Profesó en 1898 e inició su servicio apostólico de asistencia a los enfermos en varios hospitales o en domicilios particulares. Pasó a Barcelona en 1929 a la comunidad de la calle Mallorca, Diagonal, donde había unas 25 hermanas al cuidado de los enfermos de la ciudad. Antes del verano de 1936 ya se oían rumores de disturbios, quema de conventos y persecución de los católicos en Barcelona. En el mes de julio se hicieron más frecuentes y las hermanas lo comentaban en casa. La hermana Facunda decía: «Cuánto me gustaría dar la vida por esos que persiguen a Dios y a la Iglesia». Cuando llegaron los piquetes de milicianos a la comunidad, las expulsaron y se quedaron con la vivienda. A las hermanas no les permitieron sacar nada. Hubieron de buscar refugio entre las personas conocidas. La hermana Facunda velaba al señor Joaquín Morales en el primer piso del número 259 de la calle Mallorca, no lejos de la comunidad. Ante la problemática situación en que se encontraba la hermana, pues ya no tenía casa donde ir, la familia del señor Joaquín le ofreció refugio mientras cuidaba al enfermo y ella aceptó con gran alivio para todos. En la noche de 26 de agosto volvieron en busca de la hermana y sin respetar la gravedad del enfermo, se la llevaron con violencia. Su cadáver apareció al día siguiente a la orilla de la carretera del hipódromo. En el mismo lugar recogieron otros 4 cadáveres de hombres, presuntamente religiosos o sacerdotes, martirizados con la hermana Facunda. Fueron recogidos y trasladados al depósito de cadáveres del Hospital Clínico de Barcelona, donde ingresaron a las 10 de la mañana. El forense había ordenado que se les colocara un número a cada cadáver, que se les hiciese una foto y se hiciese una ficha con sus pertenencias. Una de las fichas señala el modo en que la hermana Facunda fue martirizada. A la hermana le colocaron el número 4535. Cuando los cadáveres no eran reconocidos, al tercer día les daban sepultura en la fosa común del cementerio de Montjuïc. En el registro de defunción, lógicamente, figura como mujer desconocida, pero aporta datos de las fichas de la hermana
y no hay otras mujeres enterradas en esos días. También está registrado en la funeraria con el número 4535 y el lugar del enterramiento, fosa común. Pasada la guerra y con ella la persecución religiosa, el gobierno de España ordenó recoger la memoria de todo lo sucedido en cada ciudad y ayuntamiento. El señor Juan G. Junceda, vecino más antiguo, y el señor Domingo Escrivá Sotos, como portero de la casa número 259 de la calle Mallorca, declararon las personas que habían vivido en el inmueble y habían sido asesinadas, entre ellas la hermana Facunda, veladora de enfermos, asesinada cuando velaba al señor Joaquín Morales en la calle Mallorca 259, 1. Pasados los acontecimientos del año 2000, se iniciaron los trabajos encaminados a la apertura del proceso de canonización. Se preparó la documentación necesaria y el arzobispo de Valencia, Monseñor Agustín García Gasco, nombró al tribunal y la comisión histórica. Se inició el 25 de noviembre de 2001 en Valencia. Durante el año, los testigos fueron acudiendo a Valencia para dar su declaración de martirio, que justamente con los documentos formaron un bloque único en 3 copias, una para el arzobispado y 2 para Roma. En noviembre de 2002 se hizo el traslado de los restos de la hermana Fidela y la hermana Josefa desde el cementerio a la capilla de la comunidad de Gandía. Un tribunal eclesiástico desde Valencia examinó los restos junto con el forense. Se trataron para su conservación y posterior recogida en sendos cofres. En una sencilla, solemne y emotiva ceremonia se procedió a colocar los cofres bajo el sagrario de la capilla de la comunidad. Estuvieron presentes las hermanas del gobierno general y de varias comunidades, familiares de la hermana Josefa, vecinos y personas de Gandía. Terminados los trabajos procesuales, se procedió a preparar la clausura. Esta se celebró en Gandía el 11 de enero de 2003. Oficiada esta última sesión por el propio arzobispo de Valencia, con asistencia de todo el tribunal, el gobierno general del instituto, numerosas hermanas, familiares de las 3 mártires y numerosos devotos de Gandía. La documentación se trasladó a Roma enseguida y quedó una copia en el arzobispado de Valencia. Con esta documentación se elaboró la Positio, decreto de martirio dado en Roma por su santidad el Papa Francisco el 22 de enero de 2015.